¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Esto que vamos a ver es parte del programa de preparación para el PMP con Ricardo Junco. Y hoy, nos vamos a meter de lleno en un tema que es súper importante, la tarea 1.8, que está dentro del dominio de personas. Vamos a hablar de cómo negociar acuerdos de proyectos. Y miren, dominar este tema es de verdad vital para pasar el examen PMP. ¿Por qué? Porque se enfoca en la dinámica humana, en cómo nos relacionamos en los proyectos, que al final es donde todo pasa, ¿no? Y aquí va la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando el equipo cree que algo está terminado y el cliente tiene una idea totalmente diferente? Estos malentendidos son veneno para los proyectos. De verdad, son una de las principales causas de fracaso. Y es justo ahí donde tener acuerdos bien claros se vuelve nuestra mejor herramienta. Muy bien, entremos en materia. Hablemos del arte de negociar. Y sí, le decimos arte porque hay que entender algo clave. Un acuerdo de proyecto es mucho, pero mucho más que un contrato firmado. Estamos hablando de todo tipo de entendimientos, desde los más formales, como un SOW, hasta esos acuerdos informales, esas reglas no escritas que definen cómo trabaja el equipo en el día a día. Para el examen PMP es súper importante tener esta visión amplia. O sea, un acuerdo puede ser ese contrato legal que firmamos con un proveedor, claro, pero también es el Team Charter, ese documento interno donde el equipo dice, así es como vamos a trabajar juntos. Los dos, créanme, son igual de críticos. Y para que vean la importancia, miren esto. El dominio de personas es un 42% del examen, casi la mitad. ¿Qué nos dice eso? Que saber negociar y crear acuerdos no es un plus, no es algo opcional, es una parte fundamental, con muchísimo peso en lo que el PMI quiere que sepamos. Ahora vamos a hablar de límites, prioridades y objetivos. Y ojo con esto, porque es clave. Una buena negociación no empieza cuando te sientas en la mesa, ¿no? Empieza mucho antes, en la preparación. De verdad, aquí es donde se gana o se pierde la batalla. Así que vamos a ver qué tenemos que tener clarísimo antes de decir una sola palabra, justo como nos lo marca el ICO del PMI. Estos son, digamos, los dos primeros pasos o facilitadores de la tarea. Primero, analizar los límites de la negociación. ¿Qué significa eso? Bueno, entender las reglas del juego, qué políticas de la empresa nos aplican, cuál es el presupuesto máximo. Y segundo, evaluar prioridades y fijar objetivos. Tener una claridad, pero de verdad absoluta, de qué es lo más importante para nuestro proyecto. Si no hacemos esto, es como ir a negociar con los ojos vendados. Ok, ¿y de dónde sacamos toda esta información? Bueno, aquí no hay magia, hay que hacer la tarea. Hay que sumergirse en los documentos, revisar el caso de negocio, el acta de constitución del proyecto, los contratos que ya existan. Y lo más importante de verdad es hablar con los interesados clave. Entender qué quieren, qué necesitan, cuáles son sus expectativas antes de sentarse a la mesa. Esa es la clave. Bien, ya nos preparamos. Ahora sí, llegamos a la parte de la estrategia y la participación activa. Este es el corazón de la negociación. Vamos a ver cómo elegir el enfoque correcto y cómo meternos de lleno en la conversación para lograr el mejor acuerdo para todos. Y aquí tenemos dos caminos muy diferentes. Por un lado están las estrategias de gana, pierde. O eres súper duro y competitivo, o eres blando y cedes en todo para no tener problemas. Ninguna es ideal. El camino que promueve el PMP es el de gana-gana, la negociación basada en principios. Aquí la idea no es ganarle al otro. El objetivo es encontrar una solución donde todos salgan beneficiados y, de paso, construir una mejor relación a futuro. Esta frase lo resume todo. Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Es el corazón de esta filosofía. ¿Qué quiere decir? Que no nos tenemos que obsesionar con el qué está pidiendo alguien, su posición firme. La clave es entender el por qué. ¿Cuál es el interés real que hay detrás? Cuando entendemos eso, ¡pum!, se abre un mundo de posibilidades para encontrar soluciones creativas que a lo mejor nadie había visto. ¡Perfecto! Negociamos, llegamos a un acuerdo, nos damos la mano. ¿Terminó el trabajo? Para nada. Esto es apenas la mitad del camino. La otra mitad, que es igual o más importante, es asegurarse de que ese acuerdo se cumpla. Ahora toca verificar el cumplimiento.
Y un ejemplo clarísimo de esto, sobre todo en el mundo ágil, es la famosa definición de realizado o definition of done. Piensen en esto como un checklist que todo el equipo comparte. Ahí dice exactamente qué criterios tiene que cumplir algo para que podamos decir con toda seguridad, listo, esto está terminado. Elimina cualquier tipo de ambigüedad. Claro, y hay más formas de verificar. En proyectos más tradicionales o predictivos, tenemos las revisiones de fase, las demos del producto, los informes de desempeño. En los equipos ágiles, una herramienta potentísima son las retrospectivas. Son ese espacio para ver qué funcionó, qué no, y ajustar nuestros acuerdos sobre la marcha. Es un ciclo de mejora constante. Muy bien. Ahora hablemos de la mentalidad ágil versus la predictiva. Porque, claro, no se negocia de la misma manera en todos los proyectos. Es fundamental adaptar el enfoque. Vamos a ver las diferencias clave entre estos dos mundos, que son los que van a encontrar en el examen PMP. Vean esta tabla, el contraste es súper interesante. En un proyecto predictivo, la negociación grande es al principio. Se busca definir y cerrar todo, el alcance, el tiempo, el costo. Es muy detallado. En cambio, en ágil, la negociación es un proceso continuo. No negociamos tanto los detalles del qué, sino el cómo vamos a colaborar. Acordamos marcos de trabajo flexibles porque damos por hecho que las prioridades y los detalles van a cambiar. A ver, pongámonos en modo examen. Imaginen esta situación que es muy típica. Un miembro del equipo ágil dice que un stakeholder importante insiste en un cambio, pero ese cambio va en contra de las reglas que el propio equipo acordó. Como project manager, ¿qué es lo primerito que hay que hacer? Y aquí es donde se ve la mentalidad PMP. La respuesta no es ir a quejarse con el jefe. Tampoco es ignorar al stakeholder, y mucho menos imponer una decisión. No. El rol del director de proyecto es ser un facilitador. Lo correcto es juntar al stakeholder y al equipo para que negocien y encuentren una solución. Una que respete los acuerdos, sí, pero que también busque cumplir los objetivos del proyecto. Es el enfoque gana-gana puesto en práctica. Entonces, para llevarnos lo más importante, aquí van las conclusiones clave. Número 1. La negociación en el mundo PMP siempre busca un resultado gana-gana. Número 2. La preparación lo es todo. Analizar límites, prioridades y objetivos antes de hablar es fundamental. Y número 3. No hay una sola receta. Hay que adaptar la estrategia al tipo de proyecto, ya sea ágil o predictivo. Y les dejo con una pregunta para que se quede rondando. Pensemos en la próxima negociación que tengamos en nuestros proyectos, sea grande o pequeña. Después de ver todo esto, ¿cómo la podríamos abordar de una manera diferente para conseguir un mejor resultado? Y con esa reflexión cerramos. No olviden que todo este material es parte del programa de preparación para el PMP con Ricardo Junco. De verdad, muchísimo éxito en el examen y en su camino a la certificación.